Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta grandiosa serie GL Use the Series basados en el libro. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Cuando las personas eran poseídas por podían verse feas y repugnantes al mismo tiempo. ¿Por qué me miras así? Fue entonces cuando el beso se detuvo, pero su mano grande y gruesa todavía estaba debajo de mi camisa cubriendo no me encendió. Deseé que sacara su palma de mi cuerpo. Tengo curiosidad por saber hasta dónde puedes llevarme. ¿Cómo te sientes ahora? No siento nada. Lo empujé para que se acostara y me senté sobre él. Déjame intentarlo, podría ser mejor. Hice un movimiento a pesar de que no sabía qué hacer. Solo podía besarlo, pero no sabía dónde poner mis manos. No estaba segura de qué hacer a continuación, así que decidí poner mis manos en sus pantalones, pero estaba demasiado nerviosa para desatarlos. No puedo hacerlo, grité fuertemente mientras las lágrimas corrían por mis mejillas. No quería admitir que todo lo que pensaba era en la otra persona, que no estaba aquí. Me estrellé contra su pecho con enojo mientras él solo quedaba ahí, sin respuesta. Sabía que no querías hacerlo. Estoy tratando de hacer esto, pero simplemente no siento nada, nunca te gusté. No sentirás nada. Hice una pausa cuando escuché eso. ¿Por qué dices eso? Porque cuando me miras no hay amor en ellos. Yo solo podría ser tu amigo, pero cada vez que te besaba sentía algo. Solo querías liberar tus emociones cuando extrañas a alguien más. Ven, lloré mucho porque me sentía muy mal por haberlo lastimado. Debería estar enojado conmigo por lo que hice. Incluso podría para pagar por lo que le hice, pero él fue muy comprensivo y yo era la mala ahí. Él era demasiado bueno para mí. Por supuesto que quería tener algo contigo, pero sabía que no debía hacerlo. No soy yo. Si fueras tú, estoy bien. Solo podría obtener tú y luego qué. Guárdalo para alguien que amas. Lo siento, pero yo no puedo ser tu bote de basura. Su voz tembló un poco. Necesito curarme a mí mismo. Deberías estar enojado conmigo. Deberías odiarme. Pen alcanzó su camisa y se la volvió a poner. Él me miró con sus ojos rojos y llorosos. Lo haré, te odiaré. El hermoso rostro agarró su bolso y salió, dejándome atrás con una gran culpa. Solo quería probar si podía mostrar algún signo de amor hacia él. Solo podía darle mi cuerpo, pero no mi corazón. Fue una misión fallida. No podía tener relación con nadie y me quedé con la pasión por la otra mujer, pero no era culpa de nadie. Yo había hecho aquello. Enganché apenas mi juego, el juego donde solo podía ser la segunda opción. Enganché a Pan en mi juego, el juego que ella quería jugar. Me había hecho eso a mí misma. Llevé mi culpa al baño para limpiar y lavar esos sentimientos, su tacto, su beso, su sudor se fueron por el drenaje. Al menos limpió mi cuerpo, pero no mi corazón. El teléfono del apartamento sonó a las 10 de la noche. Miré el reloj con sorpresa, pero lo tomé de todos modos. El operador informó que tenía un visitante. Su nombre es Pam. ¿Quieres que suba? Dijo el operador después de que le pregunté quién era mi visitante. Me quedé impactada. Todavía estaba enojada por lo que había sucedido ese día, pero por otro lado me sentí feliz de que ella estuviera ahí. Le dije al operador que la dejara entrar y esperé emocionada para ver el hermoso rostro en mi puerta. Mi corazón latía tan fuerte porque sabía quién estaba detrás de esa puerta. Contuve la respiración y conté 1, 2 y 3. Abrí la puerta. Todavía me estaba secando después de la ducha. Pan sonrió y preguntó, ¿estabas durmiendo? Acabo de terminar de ducharme. Por favor, espera un segundo. Cerré la puerta para desbloquear la cadena y la volví a abrir. La dulce cara todavía estaba con la misma ropa que había usado más temprano. ¿Te estoy molestando?
¿Sigues despierta? Ella preguntó tímidamente. Sí, todavía estoy despierta. ¿Estás con alguien? Entendí lo que ella quería saber. No, estoy sola. Asentí con la cabeza. ¿Puedo entrar? Hice una pausa. Quería decir que no, pero no quería ser demasiado infantil. Sí, di un paso atrás para dejarla entrar. Pan entró y miró a su alrededor como siempre lo hacía. Parecía gustarle el lugar pequeño y acogedor. Fue divertido pensar que tuve dos visitantes ese día, pero ambos dieron una atmósfera muy diferente. ¿Por qué vienes tan tarde? ¿Qué pasó? Pan hizo una pausa y me entregó una bolsa que llevaba con ella. Fui a un centro comercial hoy. Pensé en ti cuando vi esto. ¿Sí? Miré la bolsa con dudas, pero la tomé. Gracias. Ábrelo. Abrí la bolsa y encontré unos pequeños panties que había visto hace años cuando estaba tan borracha y tuve que quitarle la ropa. Lo vi y pensé en ti. Muchas gracias. Dije sin emoción. Me preguntaba cuál era el punto de todo esto. No era normal pasar tarde por la noche y dar un regalo. Estaba tratando de comprobar si había hecho algo con Pem. ¿Pasaste por aquí solo por eso, para darme un regalo? Sí, ¿de verdad? Esa razón no es suficiente. El dulce rostro me miró inocentemente. Pude leer eso. ¿Estás aquí para comprobar si estoy durmiendo con Pem? Love. Su tono se endureció cuando mencioné ese tema. Si no, ¿por qué estás aquí? Ya habíamos aclarado el problema. ¿No puedes simplemente dejarme superar esto? Puse la bolsa de las panties frente al tocador. Pan, sabías lo que sentía por ti. Viniste aquí por la noche y me diste un regalo, dándome esperanza. ¿No puedes darme un poco de espacio para mejorar? Todavía quiero ser tu amiga. Mi voz estaba temblando. Planeaba despertarme con una nueva actitud, pero ahora tenía que lidiar con esto antes de irme a la cama. Creo que también quiero ser tu amiga. Por favor, déjame en paz. Pero no puedo ser tu buena amiga. La cara dulce lo dijo con una voz estresada y sensible. Sentí aún más doloroso darme cuenta que ella insinuaba que era imposible lo nuestro. Ella me estaba cortando completamente. Entiendo, si no quieres verme de nuevo, lo intenté. No me gustan las mujeres, sí. No sentí nada después de una semana con Oat. Por favor, detente, lo entiendo ahora. No, no lo haces. Quiero decir que no sentí nada con otras mujeres excepto contigo, Love.